Hola y bienvenidos a esta continuación de esta capacitación donde el ingeniero Germán nos continuará hablando sobre la eficacia de los filtros de lecho profundo. Para los que no estuvieron en la sesión pasada, que fue hace 2 semanas, fue la primera parte, esa la pueden ver en YouTube, ahí pueden buscarnos en nuestro canal, ahí está para que tengan la secuencia completa. Esta vez será la misma dinámica que lo hemos estado haciendo, media hora de charla más o menos, y luego continuaremos con las preguntas y respuestas. Entonces, sin más, pues comenzamos. Adelante, Germán. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenos días a todos. Gracias por su presencia. Qué bueno que están por aquí en este tema que es tan importante. Los medios granulares filtrantes. Bueno, voy a repetir un poquito de la vez pasada, porque creo que es necesario abundar un poquito más en él. Decíamos que la teoría de la filtración lo que te dice es que un medio granular filtrante te va a retener mecánicamente por tamaño las partículas que están entre el 5 y el 15% del tamaño efectivo de los gránulos que forman el medio granular. Entonces, si los medios granulares tienen tamaño efectivo de entre 0.35 a 1 milímetro, los medios granulares filtrantes van a retener partículas mayores a 17 a 150 micrómetros. Perfecto. Y por cierto, siendo más específicos, te dicen el 95% de las partículas que van a retener, que no van a dejar pasar, va a ser en ese rango. Bueno, entonces lo importante, repetí esta imagen porque la teoría de la filtración dice la razón principal por la que un medio granular retiene sólidos suspendidos mayores a cierto tamaño es el propio tamaño de los gránulos que forman el medio granular, ¿sí? Y va a depender principalmente de las partículas más pequeñitas, que el tamaño efectivo, hay que recordar, no lo hemos visto, no lo vamos a ver hoy más adelante, pero el tamaño efectivo es un tamaño muy cercano al de las partículas más pequeñitas, al del medio granular, porque cuando tú retrolavas un medio granular, las partículas pequeñas quedan arriba porque se expanden más, las grandes abajo, entonces la parte que ejerce la principal función de retención mecánica de un medio granular son las partículas más pequeñitas, porque quedaron arriba en la cama filtrante. Y el flujo, estamos hablando de flujo descendente. Entonces, si es agua, que es lo típico, el agua desciende y encuentra primero a las partículas más pequeñitas. Esta teoría de filtración dice, ¿y qué pasa si estos gránulos son más rugosos, tienen una textura más rugosa? Dice, sí, si tus granitos tienen una textura más rugosa, van a retener sus sólidos suspendidos de menor tamaño, pero te dice ligeramente menores, no excesivamente menores. Es decir, si tú tienes una arena que te va a retener partículas mayores a 30 micras, ¿sí? Y metes un medio más rugoso, no puedes decir, entonces voy a retener en lugar de 30 micras, voy a retener 3 micras, una décima parte. No, la teoría de la filtración dice, retendrás partículas quizá de 20, 25 micras. Es lo que dice la teoría de la filtración y lo que coincide con las pruebas que hemos hecho en carbotecnia que les vamos a mostrar. Luego, además de la filtración, una cosa que sí es cierta es que los medios granulares, además de la filtración mecánica, llevan a cabo otros procesos físico-químicos: absorción, repulsión, precipitación química, oxidación, precipitación o catálisis ocasionada por compuestos absorbidos o precipitados en la superficie del medio granular, reacciones biológicas. Todo eso que mencioné ahí, que son procesos químicos o físico-químicos, ocurren también en los medios granulares, ¿sí? Sí. Y ahora, estos no tienen un efecto directo sobre los sólidos suspendidos. Todas estas reacciones tienen un efecto directo en compuestos disueltos en el agua, no en los suspendidos, que son los que me ocasionan turbidez, sólidos suspendidos totales o SDI. Sin embargo, por el efecto que puede haber químico o físico-químico que menciono aquí, puede haber luego un efecto indirecto también, ¿sí? Indirectamente, estos cambios químicos o físico-químicos alteran
el comportamiento de algunos sólidos suspendidos. Y por lo tanto, entonces, además, todavía puedo tener una disminución mayor. Sin embargo, como esto ocurre en todos los medios granulares, ¿sí? Es decir, ocurre en la arena, en la antracita, en la zeolita, en las arenas de alta densidad, en los óxidos férricos, ocurre en todos. Entonces, todos los medios granulares, ¿sí?, pueden tener el beneficio de estas reacciones o de estos fenómenos físico-químicos. Y por lo tanto, van a lograr mejores eficacias de filtración que un filtro de superficie o que un filtro, por ejemplo, de discos, que es de profundidad, pero es de muy poca profundidad y los discos son de algún plástico y no ocurren este tipo de fenómenos. Entonces, los medios granulares tienen esta ventaja, pero lo tienen todos. Y no porque sea más poroso, forzosamente va a ser mejor. No forzosamente, va a ser mejor un medio granular filtrante. Si el medio granular filtrante más poroso fuese el más eficaz, el carbón activado sería el medio granular más eficaz, no solo para absorber, sino también para filtrar, porque vamos a decir, si una zeolita tiene un área superficial de entre 20 y 40 metros cuadrados por gramo, el carbón activado va a tener entre 500 y 1500, ¿sí? Por no decir entre 500 pues sí, 500 y 1500 metros cuadrados por gramo. Tiene mucho más área superficial, pero no forzosamente va a ser mejor, no forzosamente. Y aquí está una comparación de un agua que tratamos con filtros de discos de distinto micraje, y ahí se ve cómo disminuyen los sólidos suspendidos totales. La barra de hasta la izquierda era a la entrada, como estaba en esta agua, los sólidos suspendidos totales entraban en 12, y luego estimamos que esta arena, por su tamaño efectivo, debía rechazar partículas mayores a 20 micrómetros o micras, y entonces pues el filtro de 20 micras de discos es el que señalamos ahí con la barra verde, y el filtro de arena, que es ese azul turquesa, vemos cómo reduce más la arena que el filtro de discos que debiera ser equivalente a lo que retiene la arena. O sea, la arena redujo más, pero no mucho más, ¿sí? Y lo mismo en turbiedad o turbidez. Aquí esta turbidez no se midió en NTU, sino FAU, era el equipo que teníamos, y entonces también observamos que hay una disminución de la turbidez original del agua, barra izquierda azul, con el filtro de discos azul de 20 micras, y cuando metemos la arena, que es la barra turquesa, pues esta todavía logra una mayor disminución, pero no es que la turbidez la lleves a una décima parte. A lo mejor la bajaste 20%. Bueno, entonces mencionábamos, cuando queremos hablar de calidad de los medios granulares filtrantes, pues no hay como este estándar de la ANSI AWWA B100, la última revisión del año 2016. Y únicamente contempla, no ha habido revisiones más nuevas, pero únicamente contempla arena sílica, antracita y arenas de alta densidad, que la que más se ve en México es el garnet, que es el término en inglés, y que en español es el granate. Y ahí se ven las fórmulas químicas de estos. Y son los tres que contempla, y no es porque no pueda haber otros, pero son los que esta norma contempla. Y los libros en general sobre filtración, básicamente estos son los medios granulares que contemplan. ¿Que hay otros? Sí, sí hay otros medios granulares, como uno son las zeolitas. Puede haber, por ejemplo, también las esferas de vidrio. Sí, sí también los puede haber, pero bueno, todavía no están contemplados por la razón que sea, que no los han evaluado, porque no han recabado información suficiente que justifique que los puedan mencionar y crear especificaciones recomendadas para otros medios. Pero entonces, bueno, por lo pronto nos centraremos en estos que son los que contempla la norma B100.
Esta norma está muy interesante porque en cuanto a los 3 medios granulares mencionados, reporta el listado de propiedades físicas y químicas o físicas, mecánicas y químicas con que debe cumplir. Y está muy, muy interesante y vale la pena que cuando tengamos un medio granular empecemos porque cumpla, porque si no nos interesa esta parte, nosotros lo que queremos es filtrar, ¿eh? Estamos hablando de filtración en este caso. Nosotros queremos filtrar, pero si no atendemos a la calidad del medio, pues entonces quién sabe qué calidad de filtración vamos a obtener. Y entonces, bueno, ahí tenemos la antracita. No voy a leer esta para no gastarme tiempo en ello, pero ahí les va a quedar. Y acuérdense que en el escrito que les enviamos por PDF, en PDF, en ese abundamos un poquito más, explicamos un poco más sobre las características que deben cumplir. Pero leamos la arena, por ejemplo. ¿Qué dice el estándar B100? Gránulos duros, durables y densos, con al menos 85% de dióxido de silicio, deben resistir degradación durante el manejo y el uso. Perfecto. Ausencia visible de materiales ajenos. De no cumplirse esto, máximo 2% del material menor a la malla 200, es decir, máximo por ciento, 2% máximo, perdón, 2% de material menor a la malla 200 y cuando se nota presencia de materia orgánica, cuando se nota visualmente, hacer un extracto ahí no lo mencioné en la imagen, pero es en sosa al 3%, y después de un cierto tiempo, esta solución de sosa al 3% no debe adquirir un color mayor a 5 unidades de platino cobalto, porque cuando la solución de sosa al 3% se pone más oscura es porque había más materia orgánica. Entonces esta no debe admitirse. No debe ser más del 5% soluble en una solución de ácido clorhídrico al 18%. La gravedad específica aparente debe ser mayor a 2.5, calculado de acuerdo a la norma ASTM C128. Por cierto, si cualquiera de ustedes tiene alguna duda sobre cómo es esta norma, cómo se aplica, nos pueden llamar a Carbotecnia y allá nosotros la llevamos a cabo para hacer la valoración de los medios granulares. Y si hay duda, entonces aplicar la norma ASTM C114 para analizar la presencia de dióxido de azufre. Y entonces ver si realmente más del 85% es dióxido de azufre en esta arena sílica. Les comento que en México las arenas cumplen bastante bien con esta especificación. Es más, cumplen cabalmente las arenas en general. En México tenemos muy buenas minas de arena sílica. Y aquí están las arenas de alta densidad. Tampoco lo voy a leer, pero ahí queda escrito. Y el garnet es el que tenemos aquí. Hasta donde yo sé, no se producen en México. Nosotros en Carbotecnia, el garnet que ofrecemos es de importación. Y en cuanto a los medios granulares, pues también el estándar B100 menciona las características físicas, químicas que deben cumplir, mecánicas, como es el caso de la grava. Y aquí está todas estas características que debe tener. Y debo decir que las gravas mexicanas también hay gravas sílicas de muy, muy buena calidad, que cumplen perfectamente bien, las gravas mexicanas. Y están las gravas de alta densidad, que es, digamos, granate, pero más grande, que es importante. Cuando tú tienes la cama inferior del medio filtrante es granate, que típicamente entre las mallas 30 y 40, debajo debes poner una grava de alta densidad, porque si no, la grava de baja densidad, la típica, no tiene densidad suficiente para permanecer abajo, y entonces el garnet se puede ir hacia abajo de la cama. Y otra cosa, las camas de grava no son necesarias siempre, ¿eh? Cuando las ranuras o los orificios de sus toberas inferiores o el medio de soporte y la tubería inferior por la que se colecta el agua es de la mitad de tamaño de las partículas más pequeñas del medio a retener, no se necesita una grava de soporte. A veces se coloca simplemente cuando tengo un recipiente de tapa toriosférica en la parte inferior para que no quede un área muerta, entonces muchas veces también se pone grava, aunque no es necesaria, simplemente como un material de relleno para que minimice
el volumen de zonas muertas, porque el agua entra al recipiente, pasa por la cama filtrante de arena o a veces es antracita, arena y garnet, y luego llega a, vamos a decir, al sistema de distribución o de colección de agua inferior, y ya no llega hasta la parte inferior de la tapa inferior del recipiente. Entonces se llena esa tapa inferior con grava para que no queden zonas muertas. Bueno, y es importante pues que sea grava de calidad, no meter una grava con ramitas, con raíces, con algún otro tipo de contaminación. No digamos una grava que no sea sílica, que tenga un alto porcentaje de material soluble en el agua o en una solución ligeramente ácida, porque se va a ir solubilizando, le va a impartir el sabor al agua y eso no lo queremos. Bueno, entonces, y ahora sí, después de que los medios granulares cumplan con estas características físicas y químicas y mecánicas, entonces ahora deben cumplir con una distribución de tamaño de partícula. La distribución de tamaño de partícula de los medios granulares se mide en mallas, y una malla 4, por ejemplo, es una que tiene 4 alambres en 1 pulgada de longitud. Casi coincide con que tiene 4 agujeritos en 1 pulgada de longitud, casi. Pero la definición más exacta es: partimos del eje central de un alambre y contamos hasta que se juntan 4 alambres y contamos hasta que se junta 1 pulgada de longitud, sumamos el número de alambres, empieza medio alambre, pues empezamos del eje central de 1, luego 1 más, va 1,5, 2,5, 3,5 y otro medio más, 4. Cuando en 1 pulgada tenemos no 4, sino 3,8 alambres o 3,7, mientras sea más de 3,5, la norma dice es una malla 4. Y cuando tiene, por ejemplo, 4,1, 4,2 abajo de 4,5, pues sigue siendo una malla 4. Bueno, esta definición de malla que les di aplica en todo el mundo, pero la abertura va a depender, la abertura de cada malla, del fabricante de las mallas, ¿sí? O del estándar de cada malla. En Estados Unidos, la ASTM tiene el estándar americano, que es con base en cables, en alambres de cierto grosor, de cierto diámetro, y entonces cada malla, la 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, cada malla, es decir, cada malla que tiene ese número de alambres o de agujeritos, tiene su propia abertura. Bueno, entonces, cuando vamos a valorar medios granulares, es importante hacerlo con mallas estandarizadas, ¿sí? Con mallas estandarizadas, mallas aprobadas por la ASTM, que es el organismo internacional en el que normalmente nos basamos para hacer estas valoraciones. Entonces, ahí están, ¿sí? Mallas con estándar de la ASTM y con un equipo ROTAP que provoca un movimiento suficientemente bueno y durante un cierto tiempo. Siempre hay que obedecer al tiempo que nos pide cada estándar para que el cribado se haga bien y que podamos saber, después del proceso de cada cribado, qué porcentaje del medio granular quedó en cada malla. Se pone un set de mallas, con la de hasta arriba es la más abierta, la de hasta abajo es la más cerrada, y luego hasta mero abajo hay un plato, y entonces pues pongo a cribar y entonces va bajando el material. Los más grandes, los más pequeñitos van bajando, los más grandes se quedan arriba, y al final tengo un porcentaje de material sobre cada malla. Y ahora, ¿cómo se especifica el rango de tamaño de un medio granular? Miren, cuando hay buena fe, simplemente se dice, quiero, por ejemplo, arena entre la malla 16 y 35, máximo por ciento de gruesos, y el cliente especifica 5%, es típico. ¿Y cuánto máximo de finos? Es decir, que salga de la malla, pero los chiquitos, 5%. Perfecto. Y entonces, por ejemplo, ahí tenemos una prueba de mallas. Ahí están de la malla 14, bueno, ahí está desde la 14 hasta la 40, luego el plato, y ahí se midió, bueno, ahí está la abertura de la malla y el porcentaje de material que quedó retenido en cada malla. Y se hace una gráfica de distribución, porcentaje retenido en cada malla entre abertura de malla, y más o menos queda una distribución de ese tipo, una campana de Gauss o gaussiana o una campana normal, en donde se ve la distribución. Esto sucede cuando yo hago una granulación, o sea, meto un material por un molino y un granulador, y entonces lo convierto en granitos,
y yo ajusto mi molino granulador a cierta abertura, me da como más porcentaje de granitos en el tamaño intermedio y menos en los extremos. Y entonces obtengo un buen medio granular, ¿sí? Con esa distribución. Entonces, es poquitos finos y luego más de los del medio y luego va disminuyendo y poquitos gruesos. Y esa es una distribución típica, adecuada para un medio granular. Pero a veces sucede que, fíjense, aquí, por ejemplo, este es una arena que está entre las mallas 16 y 35. Y ahí se ve. Lo que sale de la curva de Gauss, sale de esas líneas verticales verdes, no es más del 5% de finos y 5% de gruesos. Sí, ahí se puede ver en la gráfica. Entonces, este sería un medio granular que cumpliría perfectamente con esa especificación. Máximo 5 de finos, máximo 5 de gruesos. Pero ahí tenemos otra arena, ¿sí? Que tiene esa distribución de tamaño y que ahora lo graficamos. Fíjense, la curva azul es la primera, la que les mostré en la imagen anterior, es la que sí era una 16 por 35. Pero esta nueva es una arena que, fíjense, tiene máximo 5% de finos, máximo 5% de gruesos, es más, tiene de gruesos muy poquito, tiene hasta menos, hasta cumple mejor que la otra, pero resulta que es una malla que tiene casi todos son tamaños pequeñitos, casi no tiene, fíjense, no está distribuida en todo el rango, entonces es más bien una arena 20 por 35, más que una 16 por 35, es una arena más cerrada. Esa arena, aunque cumple en el rango, no va a filtrar igual que la otra. La azul, la línea azul, es la que va a filtrar adecuadamente para el rango que yo estoy pidiendo. Entonces es una mejor manera de especificar, no es solamente porcentaje de finos y porcentaje de gruesos, sino, sino buscar una manera de garantizar que el medio filtrante que me venden está distribuido en todo el rango que yo requiero. Porque a veces también resulta que encontramos con vamos a decir, un medio filtrante que me da en lugar de una campana de Gauss, ya sea centrada o hacia los extremos, como fueron las anteriores, a veces me da una campana bimodal. Cuando obtengo esto es porque hicieron una mezcla de dos medios granulares. ¿Y cuál es el problema de esto? Que tengo zonas intermedias, capas dispares, canales preferenciales de flujo y la consecuencia, ineficiencia en la captura de sólidos. Cuando yo tengo esto, mi medio granular no opera adecuadamente, ¿sí? Y además, con más facilidad provoca canalizaciones. O sea, provoca todo tipo de problemas. Entonces, es muy importante que nos fijemos en la distribución de tamaño de partícula. Entonces, ahora, ¿cómo le hago para garantizar que están distribuidas todas las partículas en el rango? A veces se establece que necesito 10% entre tal y tantos milímetros, 60% entre tantos y tantos milímetros y 90% entre tantos y tantos milímetros. Inventé los porcentajes, es que yo le especifico al proveedor, yo quiero que tu medio granular tenga tantos porcentajes en cada rango de tamaño. Yo lo establezco. Les voy a decir, nunca he visto que nadie use esta especificación, pero la norma B100 la menciona. La típica que se maneja en la práctica es especificar el tamaño efectivo y el coeficiente de uniformidad. En 1892, Hazen encontró que la permeabilidad de arena granular está correlacionada con el tamaño efectivo y el coeficiente de uniformidad. ¿Qué es el tamaño efectivo? Es la abertura de una malla de una malla que no existe, pero que si existiera dejaría pasar el 10% del material. Eso es la abertura teórica de una malla que dejaría pasar el 10% del material, ¿sí? Y por lo tanto, como es la abertura de una malla, pues es en milímetros. Y el coeficiente de uniformidad es la abertura de una malla por la que pasaría el 60% del material entre, y ahí dice de 10, eso está mal, les voy a cambiar esta imagen para lo que les voy a enviar, entre la abertura de la malla por la que pasaría el 10% del material. Repito, abertura de la malla por la que pasaría el 60% del material, entre abertura de la malla por la que pasaría el 10% del material. Bueno, y ese es el coeficiente de uniformidad. Y al ser una división de dos aberturas de malla, es adimensional.
A ver, un segundito. Muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí, como necesitamos saber porcentaje, perdón, abertura de la malla que deja pasar cierto porcentaje, entonces es en el ejemplo que puse, el primero de esa curva bonita que quedó bien distribuida, a esos mismos números ahora, además de reportar el porcentaje retenido sobre cada malla, calculamos el porcentaje acumulado que pasa la malla. Y entonces ahí está porcentaje acumulado que pasa y graficamos abertura de la malla contra porcentaje acumulado de material que pasa la malla y obtenemos esta gráfica. Y en esta podemos leer el tamaño efectivo es la abertura de la malla por la que pasa el 10% del material. Ahí está la línea anaranjada punteada a la izquierda. Entonces ahí pues resulta que nos dio 0.6 milímetros. Y el coeficiente de uniformidad ahora es la abertura de la malla por la que pasa el 60% del material, que dio 0.89, entre la abertura de la malla por la que pasaría el 10%, que es 0.6, y me da un coeficiente de uniformidad de 1.48. Bueno, ese es el método para calcular estas dos variables. También, cualquiera de ustedes que tenga alguna duda, clientes y no clientes, y que nos escriban y nos pregunten, oye, ¿cómo ayúdame a calcular esto? Cálculos así de sencillos, nosotros con mucho gusto les ayudamos. Pues para eso estamos en Carbotecnia, no es cada paso cobrar, no. El trabajo que hacemos es acompañarlos para que quien adquiere nuestros medios granulares tenga certezas, pero también si alguien tiene dudas y eso, siempre con mucho gusto respondemos. Y miren, este es un ejemplo que hicimos. Son dos medios granulares con el mismo tamaño efectivo, el tamaño efectivo que lo pusimos en 0.5, es el tamaño efectivo de esos dos medios, pero fíjense, la línea anaranjada corresponde a un medio con un coeficiente de uniformidad. Ahorita lo vamos a ver, mejor ahorita lo vemos en la siguiente gráfica. Fíjense, uno es más cerrado y otro es más abierto, ¿sí? Entonces, hacemos esta gráfica para obtener el tamaño efectivo del coeficiente de uniformidad. La curva anaranjada tuvo un tamaño efectivo ahorita les digo, de 0.595, fue su tamaño efectivo, y el coeficiente de uniformidad 1.5. Y la otra curva, la curva azul, el tamaño efectivo fue exactamente el mismo, pero el coeficiente de uniformidad dio 2.2. Me regreso. La curva anaranjada tiene un coeficiente de uniformidad de 1.5 y la azul de 2.1. Entonces, mientras más abro el coeficiente de uniformidad, ¿sí? Hago una mayor ampliación, o sea, tengo gránulos de tamaños más diferentes. En medios filtrantes se suele recomendar un coeficiente de uniformidad menor a 1.7, o sea, son más cerrados, son partículas más parecidas entre sí, pero en carbón activado se recomienda 2.1 de coeficiente de uniformidad. ¿Por qué? Porque en el carbón activado es más importante que después de cada retrolavado se estratifique bien el material, queden los gránulos grandes abajo y los chicos arriba, siempre que queden en ese orden, porque la cama de carbón activado se va saturando de arriba abajo poco a poco, ahí va poco a poco, y en la arena no es necesario eso. En la arena no es una saturación de poco a poco, la arena no se satura, esa capta sólidos, la retrolavo y la limpio, capta y la limpio, no tiene una saturación, puede tener un ensuciamiento. Entonces, y en el caso de la arena, se cierra el rango porque mientras más parecidos son los gránulos de arena, los chiquitos se meten menos entre los grandes y me dejan más espacios para retener más material. Repito, entonces en un medio filtrante quiero que haya más espacios entre las partículas, que los chiquitos no se metan entre los grandes y ocupen espacio que debería quedar libre para retener sólidos suspendidos. Bueno, y entonces y ahí está, la norma dice, la antracita, tamaños efectivos típicos 0.6 a 1.6, coeficientes de uniformidad menores a 1.7, la arena sílica, tamaños efectivos típicos, coeficiente de uniformidad menor a 1.7, y la arena de alta densidad, tamaños efectivos, ahí está, más chiquito, 0.18 a 0.6, y coeficiente de uniformidad 2.2 y menores. Son los valores típicos. Si quiero armar un filtro multimedia que va a tener antracita más grande arriba, arena mediana en medio
y garnet más chiquito abajo, necesito colocar antracita del 1.5. En otra webinar hablaremos de los tamaños de las antracitas. En el contexto de las antracitas, la del 1.5 es entre la malla 10 y 20. Luego arena sílica 16 por 35 y el granate 30 por 40 de abajo. ¿Por qué debe ser esta combinación? Porque el granate es más denso, pero al ser más pequeñito, la densidad de partícula se iguala con la arena sílica, que es menos densa, pero al ser partículas más grandes, se parecen las densidades de partícula. Y luego la antracita es menos densa, su densidad real es menor, pero al ser más grandes, también la densidad de partículas se parece. Y entonces, cuando yo retrolavo esta cama, las tres se expanden, las tres camas se limpian bien y por lo tanto es un filtro durable. Si solo expandiera la antracita, pues al rato la arena y el garnet estarían todos colmatados, ¿sí? Si solo se quiere expandir el garnet y la arena no y la antracita, se va a hacer un relajo ahí porque hay que levantar también y no la dejan. Entonces, con esta combinación puedo lograr una cama que las tres se expande un poquito más la antracita, un poquito menos la arena y menos aún el garnet, pero los tres se expanden y obtengo un filtro multimedia. Si no hacemos la combinación exacta y precisa de los medios granulares, no obtenemos un buen funcionamiento, una buena eficacia de filtración. Y estos filtros multimedia son muy, muy buenos porque la antracita me retiene sólidos suspendidos mayores, la arena intermedios y el garnet menores. Y entonces tienen más capacidad de retención de sólidos. Y aparte me permite el garnet 30 por 40, que es más pequeñito y que me va a dar una filtración de más eficacia. Me va a retener partículas más pequeñitas. ¿Qué pasaría si yo quito la arena y la antracita? Me va a dar la misma calidad del agua porque el que está filtrando es el garnet, pero se va a colmatar en menos tiempo porque el garnet va a retener todo. Y de esta forma la antracita me retiene los más grandes, la arena los intermedios. Y me da más tiempo entre retrolavado y retrolavado. En cuanto a las arenas nacionales, les decía, son muy buenas de características físicas y químicas. Sin embargo, en la experiencia, en los años que llevamos en Carbotecnia, no ha sido nada sencillo obtener un fabricante que produzca de manera consistente la distribución que nosotros requerimos. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues Carbotecnia, su misión es ofrecer al mercado medios granulares de buena calidad. Ofrecemos arenas importadas. De repente hemos conseguido algún proveedor que se pone las pilas y empieza a cribar bien, pero también ha sucedido que quizá no lo ha hecho de manera consistente. Y algo, como las arenas vienen de lejos, no se producen aquí en Jalisco, entonces, y el flete es costoso en relación al valor de la arena, entonces muchos fabricantes pues no están dispuestos a cobrar hasta que el material haya llegado, por ejemplo, aquí a Guadalajara o a otro destino, y cuando ya el cliente hace el análisis y ve que pasa la calidad, hace el pago. Bueno, hoy tenemos estamos trabajando, llevamos 2 años con un fabricante nacional, pero ahí seguimos en periodo de prueba, vamos muy bien, me da mucho gusto porque es una cuestión de voluntad en donde él, claro, a un costo mayor, por supuesto, porque hay que cribar con mejor calidad, a un costo mayor, está proveyéndonos un material de muy, muy buena calidad, pero ahí seguimos en camino a prueba y también tenemos, como dije, las arenas importadas. En cuanto a las gravas, también no hemos logrado por lo pronto y como no podemos estarnos arriesgando porque el principal compromiso es los clientes. ¿Sí? Nuestro jefe es el cliente, a final de cuentas. No podemos ofrecerle algo y no cumplir. Entonces, nosotros en Carbotecnia ofrecemos los medios con certificado de calidad, pero pues solamente los que cumplan. En México se usa mucho decir la 10 por 20 es la arena gruesa y la 20 por 30 arena fina. Yo cuando empecé en esto hace casi 40 años decía, pues 10 por 20 debe ser entre la malla 10 y 20. No, en México pues simplemente es 10 por 20 es gruesa y 20 por 30 fina. Pues es un argot que se ha usado, pero no se hace. Para empezar son rangos muy cerrados que el costo de fabricarlos pues no es bueno. Entonces decía, en Carbotecnia el propósito principal es cumplir con la calidad, porque fíjense, sí, vale mucho la pena que sean nacionales los medios granulares porque el costo baja, por supuesto, pero es más costoso
para el cliente no cumplirle. A lo mejor le vendes más barato, él paga más barato, está más contento porque pagó más barato, pero si el agua que él obtiene no es de calidad, acaba pagando un costo muy alto. Bueno, y también cuando podemos, como no somos los fabricantes, pero cada vez que podemos, pues vendemos medios granulares que tienen certificado NSF 61. Y finalmente, y antes de terminar, les decía que hemos corrido pruebas para comparar distintos medios granulares de todo tipo, los que vamos pues, encontrando que se venden en el mercado, y entonces hacemos pruebas como esta, en donde son pruebas paralelas, son líneas distintas. En cada una de las líneas ponemos un recipiente, un filtro con el medio granular, así los vamos a comparar con la misma agua, los mismos flujos, todo no es científica, pero es ingenierialmente muy controlada esta prueba, retrolavando cada uno de los medios justo a la velocidad a la que se debe retrolavar para expandir la cama. Y bueno, fíjense, estas son pruebas que hemos hecho en donde comparamos arena, que es esa gris que quedó en medio, contra otras 4 diferentes. Y bueno, lo interesante es que ahí quedó intermedia en disminución de sólidos suspendidos totales. Esto es para un cierto tipo de agua. Lo hemos hecho con aguas de más contenido de sólidos, de intermedios y bajos, y más o menos hemos obtenido que las arenas, pues ahí andan en medio de los medios granulares. Fíjense, hubo uno que logró 96.3% de reducción de sólidos suspendidos totales, de la arena 80, el que menos 70, pues ahí anda en valores intermedios. Entonces vemos sí hay diferencias, pero no es enorme. Y lo menciono porque a veces, bueno, la verdad es que son buenos medios, pero yo creo que a veces prometen de más, prometen retener una micra, 3 micras, 5 micras. No es tan fácil irnos. Si el tamaño efectivo del medio, para esto, todos los medios que comparamos, ¿sí? Igualamos, cribamos para dejarlos en la misma distribución de tamaño de partícula. Mismo tamaño efectivo, mismo coeficiente de uniformidad, comparar para que los resultados sean comparables y vemos que las diferencias son pequeñas. Probablemente el medio que logra un poco mejor de reducción es porque tiene una textura más rugosa, ¿sí? Pero otros que también parecen tener textura más rugosa, pues no quedan mejor que la arena. Entonces, lo que queremos decir aquí es que la teoría de la filtración en las pruebas que hemos hecho nosotros sí aplica y es más bien el tamaño efectivo el que define qué tan eficaz va a ser tu medio granular. Y ahí está, por ejemplo, disminución de turbidez. Lo mismo, la arena quedó en valores intermedios, cuando quizá otros hacían la promesa de reducir más. Si algún fabricante de un medio granular, porque hay de distintos materiales, algún día gusta compartirnos su experiencia, decir su protocolo de pruebas con el cual llegó a esos números que su ficha técnica promete, hombre, nosotros encantados, siempre estamos abiertos, no estamos casados con nadie en particular, nosotros solo estamos casados con el cliente. Esa es la realidad, trabajamos para el cliente. Entonces, jamás estamos casados con un solo proveedor en particular. Proveedor que nos muestre un protocolo que cumpla y que un día de repente, caray, sí redujo al 90% de lo que la arena, pues mis respetos, pero por lo pronto, pues eso es lo que hemos ido encontrando. Y bueno, para terminar, alturas de cama típicas. Esta es una tablita, luego la ven con calma, que te dice, es mínimo, debes tener 1000 veces la altura de la cama. La altura de la cama debe ser mínimo 1000 veces el tamaño efectivo del medio, y esto nos da entre 50 y 90 centímetros, que así es la profundidad de cama. Velocidades de filtración también, son las típicas que se utilizan. A veces también promociones de medios granulares que dicen, con el mío puedes filtrar a 15 galones por minuto por pie cuadrado, 18, 20. La teoría de la filtración está opuesta a eso, y las pruebas que hemos hecho nosotros, al menos las que hemos hecho nosotros, coinciden con esa teoría de la filtración, ¿sí? Entonces, si tú subes arriba de 6.6, 6.7 galones por minuto por pie cuadrado, no vas a obtener la misma calidad de filtrado. Listo, pues muchas gracias. Muy bien, Germán, pues muchas gracias, y vamos a pasar a la sección de preguntas. Por aquí Mau,
Leo las que, como habíamos quedado, los que nos habían quedado de la vez pasada rápidamente. Sí, adelante, Germán. Muy bien. Alejandro Rodríguez, la sal para qué se usa, esa es para regenerar resinas de intercambio iónico. Eduardo Regalado, ¿se puede sustituir la zeolita con un filtro multimedia? Sí, sí. Y por cierto, la zeolita no es mala, ¿eh? Y otros medios no son malos. Nada más lo que digo es que no logran más de lo que a veces se dice que logran, pero la zeolita puede funcionar muy bien. La hemos probado física y químicamente, funciona muy, muy bien. Mientras tengan el tamaño efectivo similar, sí, sí se puede. Nada más no son comparables. Multimedia, acuérdense que son 3 medios filtrantes, y por lo tanto va a tener más capacidad de retención que un medio de únicamente zeolita. Pero vamos a decir, si la pregunta de Eduardo Regalado fuera, ¿puedo sustituir a arena con zeolita? Sí, sí puedes sustituir a arena con zeolita. No está contemplada en la norma B100 ni en los libros de filtración en general. No está contemplada, pero no significa que no pueda funcionar. José Antonio Ruiz, ¿hay algún tipo de filtración para reutilizar el agua retrolavado de suavizadores? El de retrolavado sí, con filtros de discos, por ejemplo, se puede reutilizar el agua y hay muchas maneras de reutilizar el agua de retrolavado, ¿eh? Acuérdense que el agua de retrolavado lo único que hizo fue expulsar sólidos que ustedes luego los pueden concentrar. Una es filtro de discos, que puede ser de limpieza manual o de autolimpieza según la cantidad que ustedes tengan, y sí se hace y se puede recuperar. Lo que sí no vale la pena, José Antonio, es el agua de regeneración de las resinas, porque ese es un agua que tiene sales disueltas y todo es recuperable, pero tienen mayor costo. Juan Pablo Salazar Ríos, el filtro de Catalux, ¿cuánto es lo máximo que puede retener de hierro sin necesidad de hacer recloración? 85 gramos por pie cúbico. Juan Pablo Salazar. Si quieres profundizar en ello, llámanos y con mucho gusto te ayudamos. Mariano Pérez, hola, buen día. Tengo entendido que aparte de ser absorbente, retiene olor, sabor y color en el agua y principalmente el cloro para el cuidado de la membrana. ¿El carbón activado también sirve como filtro que retiene partículas mayores de 5 micras? No. El carbón activado granular, que se usa, el más pequeño es 12 por 40. La malla 40 es 0.42 milímetros. Debe tener unos 0.5 milímetros de tamaño efectivo, por lo tanto debe retener el carbón activado, partículas debe retenerlas mayor a 25 micrones o micras, ¿sí? Entonces no te va a retener, pero ni el carbón ni ningún medio granular que nosotros hayamos constatado que de verdad retenga 5 micras. Un filtro de discos sí lo puede hacer, hay de 5 micras, un filtro de cartucho sí lo puede hacer, hay de 5 de 1 micra, sí. Aparte del kit de dureza y TDS para el análisis de mi agua de alimentación, ¿existe algún otro kit que pueda utilizar para detectar turbidez en el agua? No hay un kit sencillo para determinar turbidez en el agua, ¿sí? Existen equipos portátiles, ¿sí? Pero son un poquito más sofisticados y costosos. Digamos que los equipos mucho más sencillitos como para las variables físico-químicas. Entonces sí se puede. Adelante, Mauricio. Muy bien, pues ahí están. Si nos están acompañando los que hicieron esas preguntas en el webinar pasado, pues ahí quedaron respondidas. Pasamos con las del día de hoy. Nos dice Daniel García, ¿cuál es la razón de la pérdida de media filtrante al realizar un retrolavado? Daniel, se puede perder o porque se rompa, que por eso es importante cumplir con las especificaciones recomendadas. Uno es que no se rompa, porque hay medios filtrantes, no quiero decir nombres, pero hay medios filtrantes, ¿sí? En el mercado que no tienen la resistencia mecánica suficiente. Entonces, es eso. O la segunda, Daniel, es que se retrolava con demasiado flujo, la cama se expandió de más y perdiste medio. Entonces, rompimiento o expulsión en el retrolavado por falta de control. Y claro, y se puede romper, el medio se puede romper en el uso, ¿sí? Por la filtración del agua y en el propio retrolavado que se está raspando. En el retrolavado, cuando logramos la expansión de cama, se trata de que se tallen entre sí las partículas. Entonces, si en ese tallado, que les ayuda mucho para que suelten los sólidos que retuvieron, si en ese tallado no solamente se limpian, sino que se rompen, pues entonces ese medio no vale la pena porque se te está perdiendo. Muy bien. José Luis Rodríguez nos dice, una duda sobre la arena. ¿La arena sílica tiende a elevar el silicio al estar en contacto con el agua? No, José Luis, no debe. No lo sé. Fíjense, hay una química la química de análisis
de concentraciones bajísimas, no lo sé, José Luis. Siempre tenemos que ser prudentes con los límites, pero eso es en todo, así como hablábamos de dónde está el límite de un sólido suspendido. Pues para el agua, sólidos suspendidos totales son mayores a 1.5 micras. Los coloides miden entre 0.2 y 0.02 y 0.5 micras y son sólidos. Entonces, nunca hay que ser tan deterministas en decir sí, no, no, sí. Entonces, yo te diría, desde el punto de vista, José Luis, del tratamiento de aguas en general, el sílice que pueda desprender la arena no se aprecia, ¿sí? Habría que ver desde una química más profunda si hubiera alguna solubilización, pero no, en principio incluso esa prueba que se hace en donde los medios granulares como arena sílica antracita y arenas de alta densidad no se disuelva más del 5% en una solución ácida, de ácido clorhídrico al 18%, es precisamente lo que buscamos es que no esté habiendo una disolución. O sea, que si la hay, va a ser muy pequeña, José Luis. Habría que ver tu aplicación, ¿eh? Si gustas profundizarlo. Perfecto, pues ahí está para José Luis. Alfredo Mesa nos dice, ¿qué composición química tienen las arenas sílicas? Las arenas sílicas, Alfredo, suelen tener 85% de sílice y 15%, estoy así haciendo una reducción de alúmina. Y respondiendo también como complementando a la pregunta anterior, el sílice y la alúmina no son solubles en agua, pero también sean muy cuidadosos. Fíjense, aceite, por ejemplo, leen ustedes, por ejemplo, gasolina, busquen solubilidad de la gasolina en agua, insoluble. Hagan la prueba. No, sí se solubiliza una cantidad muy pequeñita. Les digo porque es parte de lo que hacemos con carbón. Si un pozo se contaminó con diésel, gasolina, por ejemplo, huachicol pasa mucho, entonces pues hay la contaminación o por un derrame, lo que sea, se contamina, pues flota la gasolina, la separas, pero esa agua no ha quedado del todo bien porque parte de ese orgánico se disolvió. Entonces, cuando vas a veces a la bibliografía y hablas de manera tan absoluta, dices, no, el diésel no es soluble en agua, sí es soluble en una cantidad muy pequeña. Y el diésel que se solubilizó, sí, no el que se emulsionó, que es cuando se mueve mucho el agua y entonces parte de esa capa oleosa de diésel o gasolina queda emulsionada como unas micelas, gotitas en el agua. No, esas hay que quitarlas, es un proceso físico, química o físicamente, las quitamos y luego tu agua ya tiene diésel o gasolina disuelta en el agua. Entonces, bueno, nada más era un paralelismo. Nunca hay que ser como tan determinista. ¿Qué composición química tienen las arenas sílicas? Típico, entonces, Alfredo, 85% sílice, 15 alúmina, que son dos compuestos, básicamente son insolubles en el agua. O desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la ingeniería, son insolubles en el agua. Perfecto. Por aquí también Alfredo Mesa nos dice, ¿se tiene especificaciones de su composición y propiedades físicas? Sí. Por ejemplo, están esas propiedades físicas que vimos, que les vamos a mandar, aparte que va a quedar este webinar grabado, lo vas a tener, Alfredo, en PDF, como se los mandamos siempre, y bueno, ahí vas a ver qué propiedades son, y lo que sí te puedo decir es que las arenas sílicas, todas las que yo he visto mexicanas y que se venden para tratamiento de agua, cumplen con las especificaciones, digamos, con los máximos permisibles por las especificaciones de la norma B100. Ahora, la composición exacta de cada arena sí se puede obtener, pero no todo el mundo la obtiene. O sea, lo que se hace, se busca el límite. No más de tanto se disolvió, ya, pasó la arena. Ahora, Alfredo, una arena con certificado ANSI 61 es una arena a la que sí le hicieron una serie de análisis, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos certificación ANSI de nuestros carbones, que es lo que fabricamos activados. Pues te hacen un análisis, se paga, es un análisis costoso, se paga, es un costo alto porque analizan, no recuerdo cuántos componentes son, Alfredo, es X cantidad para saber que no tienes presencia de ellos. Y entonces a través de
de una u otro organismo, pues se va complementando y claro, un fabricante de arena puede tener un análisis ya más preciso. Nosotros, la arena importada y las gravas importadas que ofrecemos al mercado mexicano son de la marca Red Flint, ¿sí? Y sí hay un análisis, Alfredo. En las mexicanas no lo va a ver, pero sabemos en los límites que por lo menos no traspasan los límites de lo permitido. Muy bien. Continuamos. José Humán nos dice, ¿cómo debe ser la distribución y qué tipo de toberas recomienda para que el retrolavado del lecho fluidizado sea homogéneo? Buenísima pregunta, José. Y hemos hecho ya webinars sobre toberas, ahí los tienen, en esos abordamos el tema mejor, pero vamos a decir, la tobera tipo Johnson, que son los inventores de la tobera microranurada, nosotros seguimos ofreciendo la hidroesfera Johnson y luego ya se amplió y hay tobera no solo marca Johnson, sino tipo Johnson, que son muy buenas. Bueno, ya sea cualquiera de esos dos, que son toberas con conexiones de 3/4 o de 1 pulgada, es una tobera cada medio pie cuadrado a 1 pie cuadrado. Esa es la distribución típica con la cual tú puedes lograr el flujo requerido para que prácticamente todos los medios granulares filtrantes que se utilizan puedas tener el flujo suficiente para expandirlos. Y luego, esta distribución de cada 0.5 a 1 pie cuadrado, o sea, por tobera, es para que el agua baje a través de tu cama de una manera bastante homogénea y ya solamente en la parte final, pues se meten las tuberitas, ¿verdad? O sea, ahí sí hace un triangulito, pero entonces cada medio a 1 pie cuadrado. Muy bien. Ariel Antonio Quintana nos dice, ¿hay equivalencia entre el NTU y el FAU? ¿Cuál No, es el método? ay, perdón, no. Sí, el ¿Cuál método FAU es el más recomendado? más recomendado para hacer reportar la turbidez. Sí, perdón, Mau, perdón, me metí antes. Ariel, no son equivalentes y el método aceptado en agua es el NTU. Si ustedes ven las normas, la norma 127, pues es NTU y la norma 201 para agua embotellada es NTU. Entonces, ese es el método pues, más típico que he visto que se acepta. Nosotros, esas mediciones que les mostré en FAU, es porque en ese momento que hicimos esa prueba, teníamos un equipo muy bueno, Hatch, que tenía el método de FAU, y entonces no teníamos en ese momento el equipo para medir NTU. Hoy ya medimos todo con NTU, que es el que todo el mundo utiliza. Y no son equivalentes. Y no sé, Ariel, que tengan equivalencia. Muy bien. Carlos Javier Escudero tiene una duda sobre las gráficas que se presentaron. Germán dice, ¿por qué la gráfica del porcentaje de reducción de sólidos suspendidos totales y turbiedad aparece agua producto de zeolita varias veces? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Es otro tipo de zeolita cada una? Ya. Sí, Carlos Javier, oculté nada más las marcas de las zeolitas, porque esto no se trata de ver cuál es mejor o no. La realidad, pues unas salieron ligeramente mejores que otras y entonces simplemente en estas pruebas eran 4 zeolitas y un óxido férrico, ¿sí? Si ustedes se fijan, entre las arenas de alta densidad hay óxidos férricos, ¿eh? Hay varios tipos de óxidos férricos, pero son de alta densidad. Este es un óxido férrico que no es de alta densidad y que no fueron malos medios filtrantes, ninguno. Nada más lo que hemos encontrado hasta donde nosotros en Carbotecnia hemos encontrado, miren, hemos hecho pruebas de filtración años, o sea, nosotros en Carbotecnia tenemos un departamento de ingeniería, todos los días están haciendo investigación, todos los días están haciendo análisis, la verdad es que es un departamento muy bonito y esas gráficas que ven ahí probablemente son 2 años de trabajo. Y ahí andamos, todos los días hay un ingeniero, mide aquí, mide allá, y fíjense, nosotros fabricamos carbón activado. Todo lo demás, vendemos lo que nos va convenciendo. Nada más sí somos muy de probar. Recuerden, nuestro compromiso está con el cliente final. Entonces, Carlos Javier, pues fueron tipos de zeolita y pues fue muy interesante. Ahí en particular, 2 zeolitas que daban abajo que
que la arena sílica de la mexicana que está haciendo este fabricante, que estamos muy contentos, y una que daba arriba. Y fue nada más quitar las marcas, pero son las 3 marcas típicas que hay en el mercado mexicano de zeolitas para filtrar. Luego hay empresas que no son estas que venden zeolitas, pero son empresas muy químicas, sí, ya empresas muy grandes, zeolitas como absorbentes o como intercambiadores iónicos, también los hay, pero hay muy pocas aplicaciones porque a diferencia del carbón activado, que es un absorbente de compuestos orgánicos, el carbón tiene muchas aplicaciones porque es un absorbente universal. Y las zeolitas, que son absorbentes, vamos a decir, para compuestos polares o iónicos, tiene aplicaciones muy, muy específicas. Entonces no se conocen tan bien. Y son fábricas que son diferentes. Las zeolitas de las que hablamos aquí son las que se están promoviendo como medios filtrantes y que digo, sí son buenos, sí son muy buenos. Algo, por ejemplo, ahí les voy una porra a todos los fabricantes de zeolita. Criban muy bien, por ejemplo. Tienen un muy buen cribado. Entonces hacen un buen trabajo. Nada más creo yo que hay que soportar muy, muy, muy bien cuando se afirma que tamaño de partícula. Luego también es que la literatura comercial a veces tiene lenguaje no científico. Entonces, por ejemplo, de repente alguna ficha técnica te dice, retiene hasta una micra, ¿sí? O un micrómetro. Micrómetro es el término oficial. Retiene hasta un micrómetro. Bueno, pues ¿qué quiere decir, verdad? Para uno retiene de un micrómetro arriba y el otro retiene de entre 25 y 1. O sea, no sabemos qué quiere decir también. También con la literatura comercial pasa, que está luego la interpretación y nosotros en eso sí somos muy, muy técnicos, ¿sí? En los estudios que hacemos y usamos el lenguaje como muy preciso para que no haya esos problemas de interpretación. Muy bien. Nos dice Daniel García, ¿cuál es el vacío que debe de tener entre la tapa y la media filtrante del recipiente? El vacío. Ay, no entendí. Entre el... ya. La altura para expansión de cama, 50, hay que tener 50%, o sea, hay que tener por cada metro de profundidad de cama, medio metro para expansión de la misma, ¿sí? O sea, si tú tienes un metro y medio de profundidad de cama, eso por 0.5, que es 0.75, tienes que tener de altura total, o sea, tienes que tener 0.75 metros arriba para que se pueda expandir la cama 50%. Si no tienes tanto, con que le des 40%, está bien, porque lo que hay que expandir la cama es 30%. No importa que sea un multimedia, hay que expandir mínimo un 25, 30%. Entonces, con dejar 40% de altura libre para expansión de cama. Y a mí me gusta más 50 para poder dejar un poquito más. Muy bien, muy bien. Nos dice Santos Moreno Muñoz, dice, tengo un problema, tengo un filtro con 40 pies con arena y 200 galones por minuto de agua de entrada, pero tengo más turbiedad en agua producto. ¿Qué podrá hacer? Buenísimo, digo, qué bueno que hagas esta pregunta, Santos. Mira, hay muchas razones, que no se haya, cuando se instala la grava, primero se tiene que limpiar, retrolavar, eso casi nadie lo hace, porque se tiene que hacer para que se libere muy fácilmente. Si no, hay poco a poco, si instalaste la grava y luego la arena, poco a poco va soltando la grava, los finos que había y tenía turbiedad. Otra es que no has logrado la expansión de la cama al retrolavar, Santos. Bueno, otra, lo más seguro es que va a tener que ver con retrolavados, casi seguro. Y claro, también existe el último caso que hayas metido una arena que se esté degradando. Eso no me ha tocado verlo aquí si es arena sílica, no me ha tocado verlo. Por ahí hay alguna zeolita que sí se rompe con cierta facilidad, que no es mala, pero sí se rompe con cierta facilidad. Bueno, pues en esa hay que retrolavar más, pero yo creo que va a tener que ver con tu velocidad de retrolavado. Santos, si te podemos ayudar en algo, escríbenos a ingeniería y ahí eso no cuesta nada. Te vamos dando 2, 3 tips, los vas haciendo. Ya si cuando nosotros nos contratan para ir a resolver el problema, vamos alguno de los ingenieros y hasta que lo resolvemos. Eso sí, ya es con cobro, pero pues es a resolver de manera garantizada.
Tú puedes, Santos. Aquí te ayudamos. Perfecto, pues yo creo que con esa pregunta cerramos este webinar, esta capacitación. No tenemos todavía la diapositiva donde les invitemos al siguiente, pero sí habrá un siguiente webinar en 2 semanas. Estaremos transmitiendo el 12 de agosto. Va a ser un tema relacionado con los tratamientos para membranas. Entonces, ¿algo más que quieras agregar, Germán? Pues nada más que poner atención a los medios granulares filtrantes, que es todo un tema, y que vayamos todos aprendiendo y mejorando y probando y teniendo mejores resultados, pero y midiendo, muy importante. Esa pregunta que nos hicieron de ¿me está subiendo la turbidez? Es sí medir qué te está dando tu medio, porque muchos no medimos lo que nos está dando de resultado. Muchos no miden nada al medio granular, y sobre en municipios sí, en agua municipal sí lo hacen, es básico. Pero en aguas industriales que se filtran, que se tratan trenes de varios equipos, el filtro del lecho profundo va al principio y muchas veces nadie mide nada, hasta en empresas grandes. Y ahí vamos midiendo el carbón, el suavizador, pues todo lo demás, los demás equipos, pero el filtro de arena no. Entonces es medir el resultado y sí hacerle caso, porque luego ese problema que nuestro compañero detectó está subiendo la turbidez, ahí va a dar hasta la membrana, ¿sí? Y entonces resulta que se tapa la membrana antes de tiempo. Entonces, ¿qué mejor que captarlo desde ahí? Entonces, poner estos 2 webinars pongan atención en los medios granulares, no lo llenen de arena, de lo que sea, ¿sí? Hay que hacerlo bien, ¿sí? Ni modo, cuesta un poco más, pero cuesta mucho más no tener agua de buena calidad. Es horrible tener un problema y no estarlo resolviendo en una línea. Entonces hay que resolver cuando hay problemas por el equipo 1, luego el 2, luego el 3, no empezar el 4, luego el 2, porque a lo mejor ahí vas en el 4 a resolverlo y el problema viene desde la etapa número 1 de tratamiento, ¿sí? Entonces, muy importante esta temática. Así es. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Por aquí damos terminado este webinar. Gracias, Germán. Gracias.